bienvenidos a un nuevo del Python, ¿ok? Hoy te voy a enseñar a utilizar de manera básica y práctica, dinámica, todo el conocimiento básico en el lenguaje de programación Python para que tú puedas saber cómo se utiliza y te inicies dentro de este lenguaje, ¿ok? Que por cierto, básicamente, ¿qué es Python? Python es un lenguaje interpretado que puede ahorrarle un tiempo considerable durante el desarrollo del programa porque no es necesario compilar ni vincular. De hecho, el intérprete se puede usar de forma interactiva, lo que facilita experimentar con las características del lenguaje, escribir programas desechables o probar funciones durante el desarrollo de programas, ¿ok? Python además es un lenguaje de alto nivel, considerado como un lenguaje, además de moderno, de alto nivel, pero muy alto nivel. ¿Por qué? Python es básicamente casi como el inglés, y esto nos da una característica, que es Python permite que los programas se escriban de forma muy compacta y legible, pero literalmente legible, es como estar leyendo un texto en inglés. Además, los tipos de datos de alto nivel le permiten expresar operaciones complejas en una sola declaración, y la agrupación de instrucciones se realiza mediante sangría en lugar de utilizar llaves iniciales y finales, por lo que para nosotros escribir, en lugar de utilizar llaves, simplemente utilizamos la indentación, ¿ok? Para hacer parte todo. Ahora, no son necesarias declaraciones de variables o de argumentos, simplemente las utilizas, tal cual. Y Python es extensible fácilmente, pero muy fácil. Tú puedes tener tu proyecto y hacerlo más y más grande de una manera muy sencilla. De hecho, Python, si sabes inglés, muchos dicen que ya sabes Python por lo mismo. Es un lenguaje bastante simple en cuestión de sintaxis y excesivamente poderoso. Actualmente se utiliza para análisis de datos, para seguridad informática, para cuestión de redes, cuestión web, sobre todo se está utilizando muchísimo. Y básicamente el intérprete de Python es el intérprete funciona de manera muy similar a una consola en Unix, tal cual. De hecho, nosotros al acceder al intérprete accedemos a la consola directamente. Y básicamente el intérprete además soporta pasarle argumentos como cualquier otro lenguaje de programación debería de, y tiene un modo muy interactivo, ¿ok? Ahora, los propósitos y su ventaja es que Python tiene como propósito una filosofía, y básicamente su filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código, ya que cuando fue creado fue precisamente por cuestiones de legibilidad. Quisieron hacer un lenguaje que fuera fácil de leer, ¿ok? Ahora, se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta la programación orientada a objetos, programación imperativa y también la programación funcional, aunque esta ahorita está siendo implementada en menor medida, pero de que la soporta, la soporta. Ahora, es administrado por la Python Software Foundation y posee una licencia de código abierto denominada Python Software Foundation License, ¿ok? Una licencia es de código abierto, por lo cual puedes utilizarlo y acceder al código fuente en cualquier momento. Ahora, es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma, por lo cual va a correr en cualquier sistema. Por último, Python es usado además muchísimo en la web, y sus frameworks más comunes son Django y Flask, ¿ok? Si ustedes
se van a adentrar en Python, seguramente en algún momento van a verse en la necesidad de utilizar o desarrollar web en el lado del frontend con Python. Y estos dos frameworks te permiten utilizar tal cual Python. Ahora, ¿cómo llegó? Python fue creado a finales de los años 80 por Guido van Rosen en el Centro para las Matemáticas y la Informática. Es administrado por la Python Software Foundation, ya les había dicho esto, y posee la licencia de código abierto. Así es como Python actualmente está llegando a nuestras vidas, gracias a la Python Software Foundation, pero su fundador fue este señor de aquí. Y pues, bueno, esto básicamente sería la cuestión un poco teórica de Python. Vamos a ver un poco más sobre el mismo lenguaje, ¿ok? Bueno, para empezar, para nosotros descargar Python, vamos a tener que ir a la página oficial python.org, ¿ok? Y dentro de Python tenemos la sección de descargas, por lo que aquí tenemos todas las plataformas para las que pueden ser descargadas. Tenemos otras plataformas, el código fuente, la licencia, alternativas y muchas cosas. Ahora, en la cuestión de Linux, Python seguramente ya viene instalado, pero para estar seguros vamos a utilizar en una terminal cualquiera el comando python 3-version, ¿ok? Y como ven, yo por ejemplo actualmente tengo la 3.7.3. Tú puedes tener otra versión, por supuesto, no hay ningún problema por eso. Y bueno, en el caso de Windows, nosotros tendríamos que darle clic aquí y aquí nos aparecería la versión que podemos instalar. Yo te recomiendo tomar siempre la cuestión estable, que sería esta. Y pues bueno, en el caso de Python tú puedes buscar para tu sistema operativo cómo se instala y listo. Ahora, en cuestión de documentación, nosotros si le damos clic a este iconito de docs, podemos acceder a toda la documentación de Python. Y como ven, está Python 3.9, por ejemplo, 3.10 en desarrollo, y ya están documentados. La 3.8, que es la que yo estoy utilizando, pues como ven es la versión 3.7.3, es la que yo estoy usando. Y como ven, aquí podemos acceder a toda la documentación, pero además a un tutorial de Python que nosotros, si seleccionamos aquí por ejemplo 3.7, tenemos el tutorial de cómo se utiliza paso por paso Python, ¿ok? Ellos mismos te proporcionan este tutorial oficial. La desventaja es que esté en inglés, pero aquí te van a enseñar a profundidad cómo es que se utiliza, desde cuestiones teóricas hasta cuestiones muy prácticas, ¿ok? Ahora, además Python nos proporciona una herramienta que por defecto en el caso de Linux no viene instalada, pero que cuando nosotros instalamos Python en Windows ya viene instalada, que es el idle de Python. Ahora, nosotros para instalarlo en Linux, lo que tendríamos que hacer es ir a nuestro gestor de paquetes y escribir sudo apt-get espacio install y la palabra idle, y te pedirá seguramente alguna contraseña. Y como ven aquí, a mí ya me está diciendo que el idle ya está en su versión más reciente. A ti te va a pedir unos permisos, tú se los concedes y listo, ¿okay? Lo que al final nos va a instalar es esto. El idle básicamente es un entorno de desarrollo integrado
desarrollado por Python, ¿ok? Es como que su blog de notas hecho para desarrollar en Python. Pero, por supuesto, en el mercado existen muchísimas alternativas. Existen alternativas como por ejemplo Jupyter, ok, es este, Jupyter IDE como entorno de desarrollo integrado. eh, Existe la alternativa, por ejemplo, de PyCharm, un proyecto que nos ha dado la compañía de JetBrains para desarrollo en Python y que es completamente, bueno, que básicamente tiene igual su licencia tanto en su versión Community como en su versión Professional, que una es de paga, la otra es, además de ser totalmente gratuita, es de código abierto, ¿ok? Y multiplataformas ambos. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con PyCharm, pero alternativas en el mercado existen muchísimas. En este caso vamos a utilizar el IDLE de Python porque es el entorno de desarrollo más común, ¿ok? Es el más básico y nos lo proporciona directamente Python. Ahora, como ven, nosotros accedemos directamente a una consola. Para nosotros, bueno, si nosotros tratamos de escribir aquí, damos un enter, como ven, esto nos ejecuta esta línea. En el caso de escribir print, por ejemplo, y escribir la palabra hola, damos un enter, nos imprime el mensaje, pero no nos deja seguir escribiendo código. Esto es un pequeño limitante, entre comillas, porque esto es muy fácil de solventar y se hace yendo a File y dando clic en New File. Ahora vamos a crear una nueva carpeta en el escritorio y le voy a poner tutorial Python, ¿ok? Y ya que tenemos lo que sería nuestro documento abierto, que como ven es un documento completamente en blanco a comparación de la consola de Python, la consola la podemos cerrar directamente y trabajar únicamente con el código. Al final, cuando lo ejecutemos, va a reabrirse lo que sería la consola. Ahora, para poder empezar a codificar, lo primero que vamos a hacer es ir a File y a Save o a guardar, ¿ok? Ahora vamos a ir al escritorio y vamos a entrar al tutorial Python. Ahora, como ven, aquí me dice Python Files, que sería .py y .pyw, ¿ok? La diferencia entre uno y otro es que el .py es para utilizarlo con scripting, ¿ok? Y los scripting, lo más común es que los trabajemos directamente en consolas. A diferencia del Python con la W, sería un script de Python, pero utilizando ventanas. De hecho, eso significa Python Window. Y esto se utiliza básicamente para trabajar con interfaces gráficas, ¿ok? Ahora, vamos a poner hola.py porque no vamos a crear interfaces gráficas y vamos a comenzar a codificar. Y para empezar a codificar, a picar código, vamos a utilizar un comentario con la almohadilla, ¿ok? Ahora, vamos de momento a opciones y a configurar el idle, y en el tamaño yo lo voy a aumentar a un 25, por ejemplo, y vamos a darle en
vamos a bajar, por ejemplo, un 22, por ejemplo, y esperen, ok, no pude aumentarle el tamaño, por lo que vamos a abrir Sublime Text y vamos a arrastrar la carpeta del tutorial Python, ok. Vas a trabajar con Sublime Text básicamente por cuestiones de que no se pudo, y sirve que te enseño cómo utilizar tanto esto como el idle, ok. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro documento.py, que sería este, y para iniciar vamos a darle un tipo de codificación a nuestro documento. Esto se hace con una almohadilla y con lo siguiente: guión, asterisco, guión, espacio, coding, dos puntos, espacio, UTF-8, espacio, guión, asterisco, guión. Con esto le estamos diciendo que este es el tipo de codificación de caracteres que vamos a utilizar en nuestro código de Python, ¿ok? Por lo que a la hora de trabajar en cualquier consola, en cualquier lugar del mundo, esté configurado en el idioma que esté, va a funcionar con los caracteres latinos que nosotros escribamos, ¿ok? Ahora, lo primero que vamos a hacer es escribir un script que dé nuestro primer hola mundo, y para ello se utiliza la palabra reservada print. Ahora, entre paréntesis vamos a escribir el mensaje, y para hacer esto, dentro de los paréntesis abrimos un par de comillas y creamos nuestro hola mundo. Ahora, algo muy importante es que Python no utiliza en lo absoluto la cuestión de puntos y comas, ni llaves, ni nada, ¿ok? Simplemente nosotros decimos print, le pasamos los parámetros y listo. Ahora, ¿cómo ejecuto esto si no estoy usando el idle? Básicamente, para ejecutarlo, vamos a abrir una terminal, vas a limpiar cd escritorio, cd tutorial Python, vas a limpiar, vas a listar, y como ven tenemos nuestro archivo hola.py, ¿ok? Ahora vamos a extender esto, y ya que tenemos aquí nuestro archivo, para poder ejecutarlo vamos a utilizar Python 3 espacio y el nombre del script, hola.py. Y como ven, simplemente se ejecuta rapidísimo el resultado, y lo único que tenemos que hacer es ir guardando el archivo. Por eso es que el lenguaje interpretado es muy rápido de ejecutar, porque va ejecutando mientras va traduciendo a binario todo el contenido. Ahora, ¿cómo ejecuto esto desde el idle de Python? Vamos al idle, vamos a File y a Open, vamos al escritorio, entramos al tutorial, abrimos el documento, y para ejecutarlo damos clic en donde dice Run, ¿ok? En el submenú superior que dice Run, vamos a darle en Run Module. Dando clic, como ven, aquí nos dice que está ejecutando este archivo en esta ruta y nos da el mismo resultado que la consola. Ahora, ¿qué pasa si nosotros utilizamos únicamente la palabra Python? Vamos a ver, Python-version. Como ven, el intérprete por defecto viene como Python 2.7, como Python 2, y la sintaxis de Python 2 y Python 3 es diferente en algunos casos, por lo que tenemos que saber que es importante,
si vamos a escribir esto, utilizar esta sintaxis de Python 3 a la hora de ejecutar desde una consola. ¿Ok? Ahora, ya que vimos esto, vamos a trabajar con lo que serían variables. Variables.py. Y para nosotros ejecutar variables, vamos a hacerlo bastante fácil. Primero vamos a escribir nuestro coding UTF-8 y vamos a cerrar nuestra codificación. Ahora vamos a escribir nuestras variables y cómo se declaran. Básicamente, en lenguajes como JavaScript se utiliza la palabra reservada var, let. En lenguajes como Java se utiliza int, string. En el caso de Python es una cosa muy particular, porque en Python no necesitas declarar variables. Y esto al principio se los dije, pero sé que suena algo confuso. ¿Por qué? Nosotros podemos escribir nombre igual y darle un valor, por ejemplo, jerseys. Y listo, esta es nuestra variable, ya la declaramos, no pasa nada. Ahora vamos con print a decirle que me va a imprimir nombre. Y si yo vengo aquí, Python 3, y le doy variables.py, me imprime lo que está almacenado en esta variable sin darme ningún error de que nunca fue declarado esta variable. ¿Ok? Como ven, es bastante sencillo de trabajar con variables. Y en otro punto, nombre puede ser igual a, por ejemplo, Jorge. Y si yo ejecuto, como ven, ahora me dice que es Jorge, no porque esté primero o porque esté después, sino porque primero inicia mi variable con este valor y después se transforma en este valor. O sea, borra esto y almacena esto. Entonces lo que va a imprimir es lo que está almacenado, que en este caso es esto. Ahora, si yo en lugar de un texto utilizo lo que sería un número, en cualquier lenguaje de programación esto me daría un error, pero miren, en Python no pasa. Y esto porque es básicamente en Python la cuestión de transformar datos es bastante sencillo. ¿Y a qué me refiero con que bastante sencillo? Yo puedo tomar, por ejemplo, new file, y vamos a ponerle datos.py. Ahora, yo para transformar tipos de datos en múltiples lenguajes es bastante complicado, pero en Python no, es bastante sencillo, por lo que vamos a escribir nuestro coding UTF-8 y coloco esto. Ahora vamos a escribir una variable que se va a llamar números igual a 5, es más, número num1 igual a 5, num2 igual a 3, y por último voy a imprimir el resultado de 5 de num1 más num2, o sea 5 más 3. Esto en principio vamos a ver qué pasa. Vamos a decirle que Python 3 va a ejecutar datos, y como ven aquí me está diciendo que hay un error en la línea 6 del módulo porque
el error que hay es un error de tipo, porque estoy tratando de concatenar un string con un tipo de dato entero, ¿ok? ¿Esto cómo lo solvento? Básicamente el tipo de dato string sería este, por lo que yo lo necesito como tipo entero para hacer una suma. Por lo que si yo lo rodeo de paréntesis y frente le pongo el tipo int, ahora, como ven, me hace una suma. Pero, por ejemplo, si yo quiero convertir esto en un 53, puedo perfectamente hacerlo a la inversa. Rodeo esto de paréntesis y escribo str para decirle que va a ser de tipo string. Si yo ejecuto, como ven, ahora me concatena texto y ya no me dice que es 8 sino 53, porque el carácter 5 y el carácter 3 forman 53. Como ven, es muy fácil convertir los datos en este lenguaje. Ahora, también vamos a empezar a ver las estructuras condicionales, que vamos a ver condicionales.py. Y básicamente las estructuras condicionales son bastante bonitas a la hora de trabajar con Python. Muy bien. En la cuestión de los condicionales vamos a trabajar primero nuestro coding, dos puntos, espacio UTF-8, y vamos a trabajarlo de una forma más dinámica. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a recibir información y vamos a crear un pequeño script que nos pregunte print y nos va a decir un mensaje que diga cuál es tu calificación, ¿ok? Vas a preguntar cuál es tu calificación y vamos a poner una calificación igual a ver, cuál es tu calificación, espacio guión, y vamos a pasarle la función input con un par de paréntesis totalmente vacíos. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo es que con input va a entrar información desde nuestro teclado, cosas que por ejemplo en lenguajes como Java es más complejo de hacer, porque tenemos que declarar un objeto, capturarlo, etc. Aquí es bastante sencillo de hacer, como ven, simplemente con input en la misma variable, pues ya decimos que vamos a ingresar algo. Ahora, si queremos todavía más precisión, vamos a decirle que lo que va a entrar lo va a convertir a tipo entero y así nos ahorramos muchísimo tipo de errores que pueden surgir a la hora de ejecutar. Ahora, ya preguntamos cuál es mi calificación, vamos a utilizar la función if, ¿ok? Con if y abriendo paréntesis vamos a decir que si algo se cumple, que en este caso si calificación es menor a 6, coloco dos puntos y como ven esto me va a dar una indentación automática. ¿Esto a qué se debe? En Python, les repito, no existen las llaves. Si yo hago esto, esto me va a dar un error de sintaxis. En Python lo que se usan son dos puntos y indentación. Y para decirle que salimos de esto con un atrás, esto ya no es parte del bloque if, ya es completamente otra cosa, ¿okay? Por lo cual, si esto se cumple, print no, print reprobado. En el caso de que esto no se cumpla, con else, dos puntos y nuevamente un enter, se hace la indentación, vamos a imprimir aprobado, ¿ok?
Ahora, como ven, cuando yo escribí el else tuve que regresarlo. Esto debido a la misma cuestión de que como no existen brackets, si yo escribo y dejo esto es parte del bloque if, por lo cual voy a necesitar crear un nuevo if dentro de este para poder utilizar ese else. Si yo lo regreso, hago este else parte de este if, ¿ok? Ahora vamos nuevamente, Python 3, espacio, y vamos a condicionales.py. ¿Cuál es tu calificación? Vamos a decirle que mi calificación es de 3, para que me diga que estoy reprobado, y efectivamente es la respuesta que me da. Si yo le digo Python 3 y le pongo que mi calificación es de 7, me va a decir que aprobé satisfactoriamente. Ahora, si yo le digo que mi calificación es de 11, me va a decir aprobado, y esto es incorrecto. Para yo controlar este tipo de comportamientos tendría que anidar una condición, o podría utilizar otra condición, que sería un else if, ¿ok? Para nosotros decir que si esto no se cumple, pregunte si esto se cumple, y si ninguna de estas opciones se cumplió, ahora sí ejecute esta. Vamos a hacerlo con la palabra else if, ¿ok? Abro paréntesis y le pongo si calificaciones es mayor a 10, o sea, de 10 para arriba, 2 puntos, y voy a imprimir que calificación inválida. Y esto, lógicamente, entre paréntesis, entre comillas, perdón, porque si no me daría un error. Ahora ejecutamos, vamos a ponerle 11, y como ven me dice calificación inválida. Vamos a limpiar consola, y como ven, Python es bastante sencillo. Esto es casi como escribir inglés. Y bueno, ahora ya que vimos estructuras condicionales, vamos a guardar. Vamos a ver lo que serían ciclos. .py. Vamos a crear nuestro coding, dos puntos, espacio, utf-8, y bueno, básicamente te voy a mostrar algo que son los comentarios en Python. Los comentarios se definen con almohadillas y son de una sola línea. Aquí vamos a escribir el comentario y vamos a ponerle ciclos determinados, ¿ok? En la cuestión de los ciclos determinados hablamos específicamente del ciclo for, que básicamente el ciclo for tiene esta sintaxis. Se escribe for, el nombre que le vamos a dar, la palabra reservada in, y algo, una función que se llama range, ¿ok? El rango es lo que va a ejecutarlo. La palabra reservada pass es una palabra que retorna null, ¿ok? Lo cual nos dice que no va a retornar nada, pero en el caso de que esto se ejecute, no dé ningún tipo de error. La palabra pass se usa mucho en cuestión de funciones, básicamente porque si nosotros estamos probando, por ejemplo, funciones, pero no hemos definido todavía qué hacen algunas, la palabra pass se usa mucho para decir que aún están vacías, pero que no debe ejecutar ningún tipo de error de momento tu programa, ¿ok? Ahora, el bucle for en Python funciona como un bucle
for each en cualquier otro lenguaje. Sirve para recorrer cosas completas, ¿ok? Ahora, yo por ejemplo le pongo en el rango de 50 y si escribo print x, que es el nombre que automáticamente me da, y ejecuto python 3 espacio ciclos.py, como ven, va ejecutando esto desde el 0 hasta el 49, por lo cual me ejecuta 50 dígitos. Ahora, vamos a trabajar con el ciclos indeterminados y para ello vamos a trabajar con el ciclo while, ¿ok? Con while nosotros lo que tendríamos que pasarle es, primero déjenme comentar estas líneas. Con el ciclo while nosotros tenemos que agregarle lo que sería nuestra condición. Mientras a sea menor a 10, vas a ejecutar esto, pero que es a va a ser igual a 5. No, a va a ser igual a 0. Ahora, si esto pasa, mientras a sea menor que 10, vas a imprimir la variable a. Pero además, a lo vas cada vuelta a aumentar en 1. Ahora, en otros lenguajes, sabes que para decir esto se utiliza más. En el caso de Python, esto no es posible. Python solamente admite el a más igual 1. O que le digamos más igual a más 1. O, por ejemplo, cosas así. A igual a... Perdón. A es igual a más 1, por ejemplo. Lo más sencillo es ponerle más igual 1 para decirle que cada vuelta va a ir incrementando y al final me va a imprimir del 0 al 9. ¿Por qué? Porque 9 es todavía el valor anterior a 10. Si le pongo a menor o igual y lo ejecuto del 0 hasta el 10. Como ven, es muy fácil utilizar Python y sus ciclos. Ahora vamos a trabajar con un concepto que utiliza Python llamado tuplas. Las tuplas básicamente son listas inmutables, ¿ok? De valores múltiples, por lo que las tuplas pueden almacenar muchos tipos de valores, pero una vez creada la tupla, en momento de ejecución no pueden ser modificados, ¿ok? Coding UTF-8 y cierro mi codificación. Ahora, una vez que ya sabemos que es una tupla, ¿cómo se declaran? Vamos a ponerle persona y esto va a ser igual, y para declarar lo que sería una tupla vamos a utilizar los paréntesis normales, ¿ok? Ahora, dentro de la tupla vamos a escribir lo que sería, por ejemplo, nombre. Bueno, en lugar de nombre vamos a ponerle jerseys, 21, no sé, datos, true, por ejemplo, que por cierto, en cuestión booleana, true o false, en lo que sería Python específicamente, se escriben la primera letra con mayúscula. Ahora, ya que declaramos nuestra tupla, podemos con la función print imprimir la tupla completa y sería pues únicamente una colección de valores. Python 3
espacio tupla.py. Y como ven, entre paréntesis me aparece todos y cada uno de los valores. Ahora, por supuesto que existen métodos para la cuestión de las tuplas, pero pues básicamente te voy a enseñar lo más sencillo, que es cómo acceder a un valor. Que por ejemplo, si yo escribo tuplas, abro un corchete y le doy el valor 1 y ejecuto esto, como ven, me da el valor 21. Pero esto, ¿por qué pasa si yo le estoy diciendo que me imprime el valor 1 y el 21 es el valor 2 de esta tupla? Básicamente porque en programación se inicia a contar desde el 0, por lo cual el conteo sería 0, 1 y 2. Por lo cual, si declaramos 0 y ahora sí ejecutamos, me da el valor 0 y ya no me da este formato. Ahora, es importante saber que se manejan las tuplas y todo esto porque hay muchísimas librerías y muchísimas cosas de esas que nos devuelven tuplas como valores. Ahora, las tuplas no te puedo decir que es un tipo de array porque realmente no lo es. ¿Y esto por qué te lo quiero decir? Básicamente vamos a tratar de cambiar aquí persona y vamos a decirle que el valor 1 ya no va a ser 21 sino va a ser 15 y vamos a imprimir el valor 1. ¿Ok? Ahí. Por algún motivo cerré la terminal, pero no pasa nada. Vamos a limpiarla, cd escritorio tutorial Python. Ok, vamos a limpiar y vamos a hacer esto un poco más grande para poder ejecutar bien comandos. Ahora Python 3 espacio tuplas.py. Y como ven, yo por tratar de cambiar el tipo de, bueno, el valor, me da un error porque no soporta la asignación de elementos, como ven. Eso es importante porque si nosotros queremos asignar, bueno, modificar lo que sería, no deberíamos crear tuplas, sino un tipo de almacén múltiple muy similar a ellas, que serían las listas. A ver, file listas.py. Ahora vamos a ponerle coding utf-8 y listo. Vamos a crear nuestras listas. Las listas, a ver, vamos a ponerle las listas son una colección de valores modificables, ¿ok? Y nosotros, para indicar que vamos a trabajar con listas, va a ser de una forma bastante similar. Vamos a crear, por ejemplo, nuevamente una variable persona y vamos a igualarla con un par de corchetes en lugar de paréntesis como en las tuplas. Ahora, en los paréntesis vamos a escribir, por ejemplo, exercicio, 21, datos. Y vamos a imprimir print lo que sería la lista persona. Ahora, Python 3 espacio listas.py. Y como ven, ahora me regresa una lista con este formato, ya no con el de las tuplas, que vamos a ver ambos, como ven. Bueno, aquí ya no me sale el formato anterior porque lo modifiqué, pero en el caso de las listas, como ves, me regresa este tipo de valores de esta manera, ¿ok? Ahora, nuevamente, si queremos imprimir, por ejemplo,
el 21 accedemos con el valor número 1 y me deja acceder a él sin ningún problema. Pero a diferencia de lo que pasaba con las tuplas, si yo aquí le pongo el valor 1 y le asigno el valor 15, por ejemplo, y lo reasigno, aquí ya no me da un error por falla de tipo, sino que al contrario me deja efectivamente cambiar totalmente lo que sería el valor. Ahora, hay un tercer tipo de valor y se llaman diccionarios.py. ¿Okay? Los diccionarios, a diferencia de las tuplas y de las listas, utilizan el formato clave valor como si fuera algo como un JSON, ¿ok? Vamos a utilizar el coding espacio UTF-8 y esto, ¿ok? Ahora, para crear un diccionario vamos a ponerle persona igual y en lugar de utilizar corchetes o paréntesis, vamos a utilizar llaves para decir que lo que vamos a almacenar justamente son valores con una clave y a esa clave le vamos a asignar un valor. Por ejemplo, entre comillas vamos a ponerle el nombre de la clave, que va a ser nombre, dos puntos, espacio, y le asignamos el valor, que puede ser cualquier tipo de valor. Por ejemplo, vamos a ponerle Jersey. Ahora, con una coma vamos a modificarle y entre comillas vamos a ponerle edad, dos puntos, espacio, y vamos a poner por ejemplo el valor 21, que es con el que hemos estado trabajando. Ahora, coma espacio, vamos a utilizar por ejemplo datos, dos puntos, y le vamos a decir true, por poner algún ejemplo. Ahora, con print vamos a imprimir todo lo de persona, y si imprimimos ahora con Python 3 lo que serían los diccionarios, como ves aquí me aparece clave valor, clave valor, clave valor. Ahora, si yo quiero acceder únicamente a un valor, yo puedo hacerlo directamente pasándole entre corchetes nuevamente únicamente la clave. Por ejemplo, la clave edad me debe imprimir lo que sería 21, como pueden estar viendo aquí. Si yo le pongo, por ejemplo, que en clave quiero los datos, me va a imprimir true. Y esto te evita, por ejemplo, de muchas cosas como ir haciendo los conteos. Pero esto sobre todo es un tipo JSON, por ejemplo, por poner algo más genérico. Es el equivalente a un JSON y pueden darle muchísimas funciones a esto. Ahora, ¿qué nos falta por ver? Básicamente excepciones. Y vamos a crear, por ejemplo, errores.py. ¿Y qué es una excepción? Nuevamente vamos al script de tuplas y fíjense, si yo ejecuto las tuplas, como ven aquí me da un error, como están viendo, un error de tipo. Esto es una excepción y la forma más fácil de verla sería creando un asigno una codificación coding dos puntos UTF-8 espacio y a la codificación le digo que voy a imprimir lo que sería el 5 entre 0. Como sabemos,
las divisiones entre ceros son divisiones que no existen. Entonces vamos a crear errores y como ven me sale lo mismo, Zero Division Error, ¿ok? Error de división entre cero. Esto básicamente se controla con bloques try except, ¿ok? Para declararlos ponemos try en tipo intenta y para ello con una indentación damos el bloque que sería intenta lo que va a intentar hacer y en caso de que esto falle vamos a crear un bloque except que es lo equivalente a un bloque catch. Ahora en except tenemos que darle un nombre que como ven aquí puede decirme qué tipo de excepción vamos a controlar. Yo por ejemplo voy a controlar primero lo que sería el tipo 0. A ver, vamos a venir, vamos a copiar, vamos a pegar y vamos a imprimir lo que sería no puede dividirse entre 0, por ejemplo. Ahora, si nosotros ejecutamos, como ven, me dice que no puedo dividir entre 0. Pero, ¿qué pasa cuando estamos? Aquí es porque ya detectamos el tipo de excepción. Pero, ¿qué pasa si no tenemos conocimiento de qué tipo de excepción vamos a controlar? Nosotros podemos utilizar el exception, ¿ok? Para capturar excepciones generales y en el caso de que nos dé cualquier tipo de fallo, esto nos va a decir el programa tuvo un error, por ejemplo. Ahora, si lo venimos y lo capturamos, me dice que el programa tuvo un error. No me dice cuál, pero ya sin embargo me está diciendo que hubo un error. Por ejemplo, error er, le podemos decir que tuvo un error, coma, str y imprimir lo que esté almacenado en R, ¿ok? Ahora, esto me da un error de sintaxis y básicamente es porque en teoría esto debería funcionar. Simplemente le digo el tipo de excepción que va a capturar y le doy un nombre. Pero la realidad es que igual que con el bucle for, por ejemplo, que tenemos que decirle que va a hacer algo, aquí con la palabra reservada as le damos el nombre, ¿ok? Esta excepción va a corresponder a este nombre. Y ahora sí, si nosotros ejecutamos, como ven, el programa tuvo un error, coma, espacio, division by 0. Que por cierto, esta coma es para concatenar porque si yo le pongo un más y le doy el espacio, como ven aquí no me hace ningún tipo de espaciado. Pero ambas cosas son completamente válidas. Yo aquí le agrego el espacio manualmente y si yo ahora imprimo, como ven ya me da el tipo de excepción que capture. Ahora, ¿qué pasa cuando pase lo que pase? Necesito continuar con el código. Para eso existen los bloques finally. El bloque finally nos da print. Por ejemplo, vamos a decirle que imprima adiós. Pase lo que pase. Tanto si es posible ejecutar o no cualquier acción, quiero que me imprima el mensaje de adiós. Como ven, me dice que hubo un error y me ejecuta adiós, pero ¿qué pasa si lo divido entre 3? Esto sí es posible, por supuesto. Y como ven, me sigue diciendo adiós. El bloque finally es porque voy a intentar hacer esto o voy a intentar hacer esto. Bueno, voy a intentar hacer esto y si falla, va a hacer esto. Pero
falle o no, necesito que mi código ejecute algo al final. Esto es lo que logramos con finally. Por ejemplo, yo te estoy diciendo en este caso que intentes dividir esto y en caso de que haya un error, pues va a decírmelo. Por ejemplo, vamos a decirle que vamos a dividir esto y como ven, el programa tuvo un error y me dice el error. Como pueden ver, no puede dividir un entero y un string, pero al final me da un adiós. Como ven, esto del manejo de excepciones es bastante fácil en el lenguaje Python y realmente todo es muy sencillo de hacer. Ahora, por último, vamos a hacer, a ver, la cuestión de las funciones, funciones.py. Para nosotros definir funciones utilizamos la palabra def, ¿ok? Con la palabra reservada def, como ven, me lo autocompleta Sublime Text con function, abre paréntesis, dos puntos y la palabra pass. Con pass, nuevamente les repito, lo que hacemos es decirle que de momento no hay contenido, por lo cual simplemente regresa null. Ahora, después de declarar la palabra def, vamos a darle nombre, por ejemplo suma, abro y cierro paréntesis y pongo dos puntos para decir que vamos a hacer algo. Ahora, vamos a pasarle un parámetro a, b, ¿ok? Ya que le pasamos parámetros, vamos a decirle que va a imprimir lo que sería a más b, ¿ok? Pero esto quiero primero que sea transformado en un tipo de dato int. Y es más, no, vamos a decirle que va a ser de tipo float, ¿ok? Va a imprimir, va a convertir esto en tipo float y después lo va a convertir en tipo string, para que vean que puedo ir convirtiendo datos uno tras otro sin ningún problema. Ahora, vamos a escribir el nombre de la función, que sería suma, y vamos a ponerle 1.5 más, digo, coma y 3, por ejemplo. Ahora, vamos con Python 3 a decirle funciones.py. Y como ven, me ejecuta correctamente el resultado, que sería 4.5, porque le estoy diciendo que me lo imprima directamente. Pero yo, por supuesto, puedo decirle que return este valor sin ningún problema. Lo único que tendríamos que hacer sería decirle float, abro y cierro paréntesis, y decirle que me va a hacer a más b en esta función. Y lo único que tendríamos que modificar aquí es que vamos a imprimir lo que hay dentro de suma. Ay, cerré el documento, perdón. Ahora sí. Esto va a ser exactamente lo mismo que arriba y es otra forma, por ejemplo, de escribirla para los que conocen un poco sobre métodos getters y setters, etcétera, pues sepan que es posible hacerlos, ¿ok? Y pues básicamente es muy sencillo utilizar Python, como pueden estar viéndolo. Esto sería todo por este mini tutorial básico de el lenguaje Python. Espero que te haya gustado muchísimo, que dejes tu like, comentario, favoritos, te suscribas, compartas el video y el canal con todos y cada uno de tus amigos. Y bueno, dicho todo esto, nos vemos en más y mejores videitos. Y si tienes interés en aprender alguna tecnología o algún tipo de lenguaje en particular, o profundizar en algún tipo de lenguaje, por ejemplo Python, Java, SQL, etcétera, pues con mucho gusto puedes decírmelo y estaré haciendo lo que sería un tutorial
cubriendo los temas que a ti te interesan. Así que muchas gracias y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.